Bienvenidos una vez más a mi canal, donde nos sumergimos en el fascinante mundo de todo un poco, ¿no? Hoy, tengo un vídeo que estoy muy emocionado de compartir con ustedes. El título lo dice todo, Mert vs Afra, la pelea que nadie esperaba. ¿Intrigados? Apuesto a que sí. Y es que honestamente yo tampoco me esperaba esto. Pero bueno, antes de que nos metamos de lleno en el ajo, quiero darle la bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Un fuerte abrazo virtual. Y si eres nuevo o si simplemente te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Así estarás al tanto de todo lo que subo. Ahora sí, vamos a darle caña a este temazo. Bien, ¿de qué va esto de Mert vs Afra? Pues para los que no estén al tanto, estamos hablando de dos personas que, digamos, no son precisamente conocidas por sus habilidades en el cuadrilátero. Mert, un influencer turco con una presencia masiva en las redes sociales, y Afra Saraoğlu, una actriz turca que ha ganado muchísima popularidad en los últimos años. Para que se hagan una idea, estamos hablando de dos figuras públicas, de dos personalidades, cuyo trabajo principal no es precisamente darse golpes. La noticia de esta pelea, combate, encuentro, sorprendió a todo el mundo. La verdad es que nadie, absolutamente nadie, se esperaba que estos dos personajes fueran a enfrentarse. Y la pregunta que todos nos hacíamos era ¿por qué? ¿Qué los llevó a esto? ¿Un malentendido? ¿Un reto? ¿Una apuesta? La verdad es que los motivos fueron bastante enrevesados. La historia se remonta a unos meses atrás, cuando comenzaron a surgir rumores sobre una supuesta rivalidad entre ambos. Rumores que al principio fueron tomados con ligereza. El típico chisme de redes sociales, ya saben. Comentarios sarcásticos, indirectas sutiles, algún me gusta malinterpretado. La chispa estaba ahí, pero nadie esperaba que el fuego prendiera con tanta fuerza. Pero las cosas empezaron a intensificarse. Declaraciones cruzadas, indirectas en entrevistas, publicaciones en redes sociales. Era evidente que algo pasaba entre Mert y Afra. El tono de sus interacciones se volvió más mordaz, las pullas más directas. Empezaron a jugar con la narrativa de la rivalidad, alimentando las especulaciones y manteniendo al público en vilo. El punto de inflexión llegó cuando, tachán. Se filtraron unas imágenes de ellos en un gimnasio, entrenando con un entrenador de boxeo profesional. ¡Boom! La bomba explotó. Las especulaciones se dispararon a la velocidad de la luz. ¿Será verdad? ¿Se van a pelear de verdad? ¿Esto es puro marketing? Las redes sociales ardían. Y por supuesto, todo el mundo quería saber más. Las fotos tomadas aparentemente de forma clandestina, mostraban a Mert y Afra en plena acción, sudando la gota gorda mientras un entrenador les daba indicaciones. La noticia corrió como la pólvora, amplificada por los medios de comunicación y las plataformas de redes sociales. Se generaron memes, se crearon encuestas sobre quién ganaría, y la expectación creció de manera exponencial. La gente, fascinada por la idea de ver a dos figuras públicas fuera de su zona de confort, comenzó a especular sobre las posibles razones detrás de este enfrentamiento. ¿Un antiguo rencor? ¿Un desacuerdo profesional? ¿Una apuesta arriesgada? Las teorías eran tan variadas como creativas. Lo interesante de todo esto es que a medida que la noticia se extendía, la curiosidad de la gente crecía exponencialmente. ¿Quién ganaría? ¿Qué técnicas usarían? ¿Cuánto duraría el combate? Era la pregunta del millón. Y como siempre el morbo estaba a flor de piel. La idea de presenciar un evento inusual, con personalidades alejadas del mundo del deporte, atraía a una audiencia ávida de novedades y entretenimiento. Finalmente el día llegó. El evento, que fue anunciado con bombos y platillos, se llevó a cabo en un lugar secreto, transmitido en vivo por streaming. El hype era increíble. La gente estaba pegada a sus pantallas, esperando ansiosamente el inicio de la pelea. Se filtraron rumores sobre el lugar, la infraestructura y la cantidad de dinero involucrada, lo que incrementó aún más la anticipación. La entrada al ring fue épica. Luces, música, un ambiente digno de un combate profesional. Mert, con una mirada desafiante acompañado de su equipo,
que incluía a otros influencers y amigos cercanos. Afra, por su parte, se mostró más tranquila, pero con una determinación palpable en sus ojos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Su equipo, formado por su agente, amigos y familiares, transmitía serenidad y concentración. El recinto, aunque secreto, estaba elegantemente decorado con un ring profesional, pantallas gigantes y un sistema de sonido de última generación. Los presentadores, figuras conocidas en el mundo del entretenimiento turco, se encargaron de calentar el ambiente y de presentar a los combatientes. Y entonces la pelea comenzó. Oh. Déjenme decirles, la cosa no fue precisamente un espectáculo de boxeo de primer nivel. Pero, fue entretenido. Al principio ambos se mostraron cautelosos, estudiando a su oponente. Intentos de golpes, esquives torpes, más que nada. Pero a medida que pasaban los rounds, la cosa se fue animando. Los primeros momentos fueron de tanteo. Mert, quizás con más experiencia en el mundo del espectáculo y con una actitud más agresiva, intentaba tomar la iniciativa, lanzando algunos golpes que, aunque poco efectivos, buscaban intimidar a Afra. Afra, por su parte, se mantenía a la defensiva, aprovechando su agilidad y sus reflejos para esquivar los ataques. Las tácticas de ambos eran claras. Mert buscaba demostrar su valentía y dominio, mientras que Afra, con una estrategia más cautelosa, prefería esperar el momento oportuno para contraatacar. El público, dividido entre la expectación y la risa, reaccionaba con entusiasmo a cada movimiento. Mert, con más experiencia en el mundo del espectáculo, intentó dominar la situación, demostrando una actitud más agresiva. Afra, por su parte, se mantuvo más serena, aprovechando su agilidad para esquivar los golpes de Mert. La dinámica entre ambos era evidente. Mert intentaba tomar la iniciativa, mientras que Afra se defendía con astucia. Y aquí viene lo bueno. La pelea fue irregular, con momentos de emoción y otros de risa. Hubo caídas, golpes al aire, agarrones. Pero sobre todo hubo mucha deportividad. Ambos demostraron respeto mutuo y una gran dosis de buen humor. Los rounds se sucedieron con altibajos, pero siempre manteniendo un tono festivo y desenfadado. La pelea se caracterizó por su imprevisibilidad. Los momentos de tensión se intercalaban con situaciones cómicas, como golpes fallidos, caídas accidentales y agarrones fortuitos. Los comentaristas, con un tono jocoso, hacían hincapié en la falta de técnica, pero también en la valentía y el espíritu deportivo de los combatientes. Después de varios rounds, el combate llegó a su fin. No hubo un ganador oficial, ni tampoco un nocaut espectacular. Pero lo más importante, la pelea cumplió con su objetivo, entretener al público y generar una conversación. Los jueces, tras deliberar, decidieron declarar un empate técnico, lo cual generó risas y aplausos entre los presentes. ¿Qué aprendimos de todo esto? Pues, varias cosas. Primero, que el mundo del espectáculo es impredecible. Segundo, que la curiosidad humana es infinita. Y tercero, que a veces lo más importante no es el resultado, sino el viaje y la experiencia. La pelea nos recordó que la vida, como el boxeo, está llena de momentos inesperados y que lo importante es disfrutar del recorrido. Pero, la verdadera pregunta es, ¿por qué se pelearon? ¿Cuál fue el motivo real detrás de todo esto? Pues la respuesta, al menos la que dieron ellos, fue bastante simple. Lo hicieron por diversión, por generar contenido y por hacer dinero. Sí, amigos, la pelea fue un evento cuidadosamente orquestado, con el objetivo de atraer publicidad y generar ingresos. Una estrategia de marketing brillante, en mi opinión. Tras el evento, tanto Mert como Afra ofrecieron entrevistas donde explicaron los verdaderos motivos detrás de la pelea. Ambos coincidieron en que el objetivo principal era crear un evento que generara expectación y entretenimiento, y que al mismo tiempo, les permitiera aumentar su visibilidad y generar ingresos. ¿Y funcionó? Rotundamente sí. La pelea fue un éxito rotundo. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se hicieron eco del evento y, por supuesto, ambos personajes vieron crecer su popularidad. La estrategia de marketing fue tan efectiva que superó todas las expectativas. Y como era de esperarse, esto generó un debate en la comunidad online. ¿Fue una burla al deporte? ¿Una forma de ganar dinero fácil? ¿Un espectáculo vacío? Las opiniones se dividieron. Algunos criticaron la falta de seriedad y la superficialidad del evento.
Otros, en cambio, aplaudieron la originalidad y el ingenio de la propuesta. La controversia, lejos de ser un problema, se convirtió en un ingrediente más del éxito. Pero independientemente de las críticas, lo cierto es que la pelea de Mert versus Afra fue un fenómeno mediático. Demostró el poder de las redes sociales, el impacto de los influencers y la capacidad de la gente para emocionarse con cualquier cosa. El evento se convirtió en un caso de estudio sobre cómo generar contenido viral y aprovechar el poder de la imagen personal. Además, la pelea dejó algunos momentos memorables. Las frases que se dijeron, los gestos, las reacciones del público, todo contribuyó a crear un espectáculo inolvidable. Incluso la pelea generó varios memes y vídeos virales, que inundaron las redes sociales. La viralidad del evento se extendió a nivel internacional, lo que generó aún más repercusión y visibilidad para los protagonistas. Así que si eres de los que se perdieron la pelea, te recomiendo que busques los vídeos en YouTube. Te aseguro que te vas a reír. Y si ya la viste, seguro que te quedaste con ganas de más. Los vídeos, editados con un estilo dinámico y entretenido, capturan la esencia del evento y ofrecen una experiencia inmersiva. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la pelea que nadie esperaba. Intenté darles una visión completa y entretenida, desde la intriga inicial hasta el desenlace final. Traté de cubrir todos los ángulos, los rumores, la preparación, el evento en sí, las reacciones del público y el impacto mediático. En resumen, Mert y Afra nos regalaron un evento que fue mucho más que una simple pelea. Fue un espectáculo, una estrategia de marketing, un reflejo de la sociedad actual. Y sobre todo fue una experiencia divertida y memorable. La pelea demostró que en el mundo del espectáculo, la originalidad y la capacidad de sorprender son fundamentales para alcanzar el éxito. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Me encanta que estén aquí conmigo compartiendo este interés por el mundo del espectáculo y las curiosidades de las redes sociales. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la pelea? ¿Quién creen que ganó? ¿Qué fue lo que más les gustó del evento? Me encantaría leer sus opiniones. Sus comentarios y sugerencias me ayudan a mejorar y a crear contenido que les resulte más interesante. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Así me ayudan a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por su apoyo. Hasta la próxima, cracks. Y recuerden, la vida es como un ring, a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre hay que levantarse y seguir luchando.